Este es Noticias Capital. Última, los detalles para la entrada en operación de 3 máquinas tapahuecos a partir del día de mañana. Hasta hoy tenía plazo el contratista Greenpatcher para tramitar los permisos y poner a funcionar las máquinas. Mañana volvería la máquina tapahuecos a las calles de Bogotá. Hoy se terminó la suspensión de este contrato. Ellos tienen que realizar actividades el 6 de septiembre, es decir, mañana. De acuerdo al plan de trabajo, ellos presentaron que iniciaban 3 máquinas trabajando en el cuadrante de Usaquén. El contratista Greenpatcher ultima los detalles para poner a funcionar mañana 3 máquinas como esta. Y si hay la necesidad de ampliar la suspensión, se amplía. Y si vemos la necesidad de que con las máquinas que tenga pueda operar, iniciamos. Una vez la tapahuecos empiece trabajos, el contratista tendrá 2 meses y 12 días para cumplir con el objeto del contrato. Ellos tienen en este momento que aumentar sus rendimientos de ejecución y tienen establecidos entre 72 y 75 días para cumplir con el objeto del contrato. Pero si persisten los incumplimientos, pues se generaría el debido proceso de incumplimiento y terminaría con la cláusula 1, que es la pecuniaria del incumplimiento del 10% del valor contratado, y ahí terminaría el contrato. Hasta el momento la máquina ha tapado más de 700 huecos, pero el distrito no ha desembolsado ni un solo peso. Nuestra compañera Janet Manzano, porque tenemos información sobre el Encuentro Internacional de Políticas Públicas de Inclusión Social. Janet. Lo cual significa... Bueno, si retornamos a esta hora, el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, pues da cierre a este Encuentro Internacional de Políticas Públicas de Inclusión Social. Escuchemos al mandatario capitalino. Experiencias en otras regiones de Colombia y del mundo son absolutamente imprescindibles. Es más, nosotros lo que hemos hecho es recoger experiencias del mundo para tratar de aplicarlas a Colombia, a Bogotá. Es lo que hemos denominado el nuevo paradigma urbano. Cómo la ciudad puede construir riqueza y repartirla equitativamente, logrando un desarrollo humano, lo cual, bajo la consigna de Bogotá Humana, que se volvió consigna realmente en buena parte de la población, ha visto una realidad concreta, no solamente un discurso. Y las cifras muestran esa realidad concreta. Es decir, no estamos diciendo unas cosas, pero suceden otras, sino lo que hemos dicho se ha vuelto realidad o se está volviendo realidad. Y por tanto ya es tiempo, primero, de acelerar, porque nos queda año y medio, y la enemistad con este proyecto político administrativo arrecia, porque es peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque es democrático y equitativo. Y por otra parte, hacer un esfuerzo de sistematización de la experiencia, porque es lo que vamos a dejar para la historia de Colombia, para otras experiencias, otras alcaldías, otras ciudades, otros lugares del mundo, que de aquí van también a aprender como nosotros hemos aprendido de allá. ¿Por qué todas las cifras sociales de Bogotá Humana son exitosas? Es decir, ¿por qué, entre otras, precisamente para no transmitirlas, nos llevan es a ver si hay un hueco en la calle o si una funcionaria pública cantó rondas infantiles mientras trabajaba, o otra funcionaria dijo que había que cumplir con el deber y eso lo vuelven escándalos? ¿Por qué no se centran en la realidad y el éxito social de la Bogotá Humana? Pues obviamente porque Bogotá Humana sería imitable. Y hay intereses creados en la sociedad colombiana que se han enriquecido es de la desigualdad social, de la falta de democracia, de la guerra. Y entonces, si nosotros planteamos democracia, equidad social y paz, pues esos intereses creados se desmoronarían como acumuladores de capital y de riqueza. Y por eso somos peligrosos. Y por eso esta experiencia es peligrosa, pero para ellos, no para la sociedad colombiana. Por eso no debe ser transmitida, no la transmiten. Y por eso el problema fundamental de Bogotá es si hay un hueco. Y no, si no murió ningún niño de hambre durante todo el año,
en el 2013 en la ciudad de Bogotá, o si estamos a punto de decir ya no hay más pobreza extrema en este territorio que se llama Bogotá. Claves del éxito y en el camino de una sistematización. Indudablemente hay un tema de largo plazo que no es propiamente nuestro, aunque nosotros aceleramos la educación. La educación es fundamental para salir de la desigualdad social y de la pobreza. De la pobreza uno diría extendiendo la educación, pero de la desigualdad social uno diría una educación tan de alta calidad como la que reciben los más ricos estratos de la ciudad, que son dos temas diferentes. En ambos hemos hecho avances sustanciales. Y es fundamental porque la educación no es solamente el sistema educativo formal, el colegio, el jardín infantil, donde hemos hecho tantos esfuerzos, la universidad, donde no hemos podido hacer esfuerzos, sino que la educación es además no solo el aparato, sino cómo se distribuye el saber en el conjunto de la sociedad. Si se tiene lo primero, pero no lo segundo, es decir, se educa, pero la educación queda apresada en un sector de la sociedad no progresa, no construye equidad. Si se logra educación generalizada para los jóvenes, pero también se redistribuye el saber, ya no en los tan jóvenes o en los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de llegar a la educación formal, entonces la ciudad puede lograr niveles de equidad. Y este segundo aspecto nosotros apenas lo estamos digiriendo, lo balbuceamos, cómo se irradia el saber a la sociedad que no se educó, no tuvo esa oportunidad y que son los más. Allá en el barrio popular la señora, el señor tendero o el joven que se salió del colegio y que hoy en el barrio popular es factor de violencia. Es más, la política de seguridad de Bogotá está ligada a que el joven en el barrio popular que se salió de la educación porque no tuvo oportunidad más que rebuscarse, pueda tener hoy la oportunidad de vivir dignamente. Este es un terreno en el largo plazo, porque alguien dirá, un político común y corriente dirá, pero ¿qué saco yo educando a un niño de 3 años o 2 años? Si cuando él vote, pues yo ya no seré el político. Y entonces no se vuelven el objetivo central de la política pública, porque no tiene rentabilidad electoral inmediata. Pero indudablemente la mayor política de seguridad humana es educar desde los 0 años a los bebés. Y eso es lo que se ha convertido en la prioridad del programa de Bogotá Humana. Y las estadísticas aquí están. Duplicamos de 60.000 a 129.000 y llegaremos a 200 y pico mil, y estamos creando instrumentos para llevar al hogar o del hogar a algún sitio que llaman aquí institucional, educación, nutrición, salud al mismo tiempo, una educación integral y un cuidado integral a nuestros bebés. En 20 años ellos no serán delincuentes. En 20 años la ciudad será muchísimo más segura de lo que hoy es. Y es la principal inversión que estamos realizando. Porque entre otras cosas, alguien planteó políticamente, y así le creyó la mayoría de la sociedad colombiana, que la seguridad depende de matar. Y le llamaron a eso seguridad democrática. Y entre más muertos, dijeron, más seguridad. Y entonces los resultados eran el número de bajas, número de muertos cada vez, al punto de que recogían gente para matar en nuestros barrios populares, para
decir que estábamos viviendo una mayor seguridad. Pues aquí estamos enseñando, y he aquí los peligros, ese paradigma de seguridad con otro. La seguridad se conquista no a partir de número de muertos, sino de vidas salvadas, que es lo contrario. Es decir, están ligados a una política de la vida, no a una política de la muerte. Y si está ligada a una política de la vida, lo que se tiene que medir es cuánta gente en un año hemos salvado de morir. Y entonces eso tiene que ver con una serie de indicadores de salud, que entre otras hasta cómo se pavimenta una calle de un barrio popular lo más rápidamente posible para que el polvo no se alce y afecte la salud del bebé, que lo puede terminar matando en un hospital. Entonces, ¿qué es más importante en el arreglo de las calles? Por ejemplo. O, bueno, no vamos a profundizar en estos temas porque me alargo. Pero la seguridad humana, al ligarse a la vida, cuidado de la vida, entonces nos dice que la seguridad es política de salud pública, es política educativa, es política en los accidentes de tránsito, es política, obviamente, en el tema de la criminalidad. ¿Cómo se disminuye el número de muertos? Hasta donde es posible. Y por tanto se genera y se crea y se protege vida. Bogotá es un ejemplo sustancial, no transmitido, en un país que es de los más violentos del mundo, en un continente que es el más violento del mundo. La ciudad de Bogotá, como una islita, tiene los indicadores al revés de lo que pasa en el continente. En el continente crecen los homicidios. Centroamérica, México, Estados Unidos, Brasil, pues Venezuela. En Bogotá, no en Colombia, en Bogotá disminuyen. Y no ahora. En 1993 se mataban 83 personas por cada 100.000 habitantes. Hoy, 16. Hoy la ciudad de Bogotá es la tercera ciudad menos violenta de Colombia. Las dos que nos ganan, en términos de convivencia, son Leticia y Tunja. Ambas ciudades pequeñísimas. Es decir, lo que ha hecho Bogotá, y no se debe solo a nuestra administración, es una proeza internacional. En medio del continente más violento, bajar su tasa de homicidios de 83 a 16, y aún sigue bajando, y hay que seguirla bajando. ¿Cómo se explica eso? Por la seguridad democrática que mostraba número de muertos como indicador de excelencia, o por una política de inclusión social que diversos gobiernos, incluso de derecha en la ciudad de Bogotá, han mantenido continuamente y mejorado continuamente. Pues es lo segundo. Es lo segundo. Y entonces esta es una demostración de cómo construir paz. ¿Cuáles son las políticas incluyentes? Educación pública, la primera. Asistencia, incluso, a las poblaciones más vulneradas. Políticas urbanísticas diferentes, centradas más en el árbol o en el espacio público, así las hayan atacado una y otra vez los intereses gremiales y codiciosos asentados en algunos gremios. La inclusión social es la mejor política de seguridad. Y Bogotá es la mejor demostración mundial de que así es. Y por tanto es una demostración de cómo se construye la paz. No solamente la educación como criterio general, casi comúnmente aceptado, pero no comúnmente aplicado, porque para eso hay que subir los presupuestos, como lo hicimos. Para eso hay que llevar el Estado a dedicarse a ser un Estado educativo,
Para eso hay que subir el número de maestros. Ya algún contralor nos estaba criticando, uy, ustedes tienen una planta paralela porque 8.000 nuevas personas ingresaron a la planta, así 8.000 a cuidar niñitos, bebés, educar a los colegios, a los jardines infantiles. ¿Qué sociedad se avergüenza de subir el número de personas que atienden a su infancia o que educan a su sociedad? Si ese es el centro del Estado. El Estado en Bogotá Humana es un Estado educador, es un Estado pedagógico. Nuestros funcionarios no tienen armas, nuestros funcionarios tienen la mayoría, y la mayoría son mujeres, teteros, mochilas de cobertores, juguetes y libros. Y entonces, claro, nuestro gran escándalo en la prensa es que una funcionaria de alto nivel canta rondas infantiles en su oficina. El gran escándalo. Pues sí, yo me enorgullezco de eso, porque hace 4 años, si le hubieran puesto la grabadora en ese mismo sitio, unidad de mantenimiento vial, a las reuniones que hacían los funcionarios hubieran descubierto el cartel de la contratación. Los periodistas ahí sí no pusieron la grabación. Yo me pregunto por qué. ¿Por qué no grabaron las conversaciones de hace 4 años en la unidad de mantenimiento vial y sí ahora? ¿Y cómo es que no logran decirle a la sociedad colombiana que hay un enorme salto administrativo? Sí, el director de la unidad de mantenimiento vial hace 4 años se reunía, y no lo grabaron, para robarse los dineros de las calles de Bogotá, para repartírselo a los concejales y a los empresarios contratistas, algunos de los cuales eran también amigos de los directores de medios de comunicación. Y el salto que se da a que ahora la directora de la unidad de mantenimiento vial, que suspendió el contralor, cante rondas infantiles. Hay un cambio de paradigma entre robar y cantar canciones para niños. Y ese es el cambio que nosotros queremos dar. Es la expresión de la Bogotá humana misma, es su corazón. Yo soy economista de profesión y a veces me gusta hablar de economía, y indudablemente un segundo escenario del éxito bogotano en su política social es la economía. Aquí nos han acostumbrado a que la economía es un problema de mercados y de libertad de mercados. Incluso han llegado ya al punto de que los que no creemos en eso nos quieren llevar a la cárcel. Y no porque no considere que los mercados deban o puedan existir, sino porque considero que los mercados deben ser regulados en función de los derechos de la sociedad y de sus habitantes. Y quien crea que un mercado per se garantiza los derechos, pues no solamente es un neoliberal de contumacia, sino que está completamente equivocado. Porque en ninguna parte del mundo un mercado actuando libremente, sin Estado, ha logrado garantizar los derechos de la ciudadanía. Eso no existe. Y el que siga creyendo eso está condenando a la sociedad al salvajismo, a la barbarie. Los mercados no llevan per se a la garantía de derechos. Y por eso es necesaria la política pública y la acción estatal. En Bogotá nos pusimos en una discusión sobre si la ciudad era capaz de afectar política macroeconómica, que no es competencia de las alcaldías, pero por el tamaño de la ciudad puede ser. Y entonces expusimos un principio, que entre otras tiene como origen a Carlos Vicente de Rú, concejal, y era que si se abarataba la ciudad, se podía enriquecer al pobre, que es una manera de entender la ecuación de riqueza. Claro, la riqueza puede consistir en que el pobre tenga más ingresos, sobre lo cual poco podemos hacer nosotros.
pero también puede consistir en que con los ingresos que tiene el pobre pueda comprar o adquirir más cosas. Es decir, que esas cosas valgan menos en términos relativos. Y nos fuimos como primero. ¿Cómo se abarata la ciudad? Agua, servicios públicos. ¿Dónde está la canasta de lo que gasta el más pobre en la ciudad? ¿En qué gasta? Un porcentaje en servicios públicos, un porcentaje en transporte, un porcentaje en comida, no mucho más allá. ¿Servicios públicos se pueden abaratar en la ciudad de Bogotá? Pues llevamos 2 años y medio haciéndolo, demostrando que sí se puede al país. Lo primero fue el agua potable con el acueducto, mínimo vital gratuito, 6 metros cúbicos para 800.000 familias, las más pobres. 65.000 millones nos cuesta al año. Tienen 6 metros cúbicos mes. Pues se les bajó su pago por agua potable y logramos hacer, al lograr gratuidad en esos 6 metros cúbicos, que el agua sea considerada por esa población como un derecho. Es el derecho al agua, que es un principio mundial además en tiempos del cambio climático, el derecho al agua. Bajamos el costo para la familia pobre de consumir agua potable, que es vital. Le llamamos el mínimo vital. Y después bajamos el transporte. Y después bajamos el servicio del aseo. Fíjense que la resolución del superintendente ad hoc, lobista profesional de la gran capital en Colombia, porque a eso se dedicaba antes, Luis Guillermo Vélez, va contra el derecho al agua, porque le pone una multa de $30 millones a la empresa de acueducto, como si la empresa de acueducto no fuera el agua de 9 millones de bogotanos. Irresponsable, porque está afectando de frente el derecho al agua de la ciudad de Bogotá, la ciudad más grande de Colombia. Y va de frente a nuestra política que logró reducir el servicio de aseo en una cuantía de 50.000 millones de pesos anuales de los usuarios. Si nosotros miramos ya el conjunto de la política sobre servicios públicos, redujimos 65.000 millones de pesos anuales el costo del agua para los más pobres. 50.000 millones de pesos anuales el costo del aseo para el conjunto de la ciudad. 133.000 millones anuales el costo del transporte para el conjunto de los usuarios del transporte público, que son clases medias hacia abajo de la ciudad de Bogotá. Es decir, estamos llegando casi a una transferencia de ingreso por reducción del precio de servicios públicos de 300.000 millones de pesos al conjunto de la ciudadanía bogotana, sobre todo a los más pobres. Pues eso se tenía que reflejar en las estadísticas. Y efectivamente, cuando el DANE saca sus estadísticas, lo que aparece es una caída de los niveles de pobreza, una caída de la pobreza extrema en la ciudad de Bogotá. Y paralelamente, y esto para los economistas, un crecimiento de los puestos de trabajo. Porque si estas personas ahora, con lo que se ahorran en servicios públicos, compran más leche, camisas, zapatos, panes, pues hay unas ramas productivas en la ciudad que se dedican a eso, a vender eso, que están creciendo. Y entonces tienen ustedes aquí una ecuación económica interesantísima que no es neoliberal. Y es que si crece el mercado interno por la vía del incremento del ingreso real de los más pobres, que van saliendo de la pobreza, las ramas productivas de la ciudad crecen. Y aumentan los puestos de trabajo y entonces estamos en un círculo virtuoso de construcción de riqueza equitativa en la ciudad de Bogotá. Otro modelo económico diferente. Claro, estas cosas no pueden ser discutidas públicamente porque son peligrosas.
¿Cómo no va a ser peligroso enfrentar un modelo económico que, sustentado en creer que nos volvemos ricos abriendo huecos, sacando carbón y exportando carbón y dañando el planeta además, y acabando con nuestra agua, que es el modelo minero, que no produce puestos de trabajo, que mata ramas productivas porque esos dólares entonces disminuyen el valor del dólar y aumenta el valor del peso y por tanto no exportamos ya café, ni camisas, ni zapatos, ni blue jeans porque son más costosos afuera? Ese modelo no es tan eficaz como el que tiene la ciudad de Bogotá, que es la única ciudad de Colombia en donde la rama industrial está creciendo. Es decir, nuestra política está industrializando la ciudad de Bogotá. Eso no me lo inventé yo, eso se lo habían inventado los economistas hace años, solo que estos dogmas del neoliberalismo nos hicieron olvidar de los principios económicos, y es que un crecimiento del mercado interno puede provocar la industrialización y por tanto el valor agregado y por tanto la riqueza de una sociedad. Y dejo ahí porque me extiendo ya demasiado, son temas que no vi que estuvieran en la exposición de Jorge y por eso quise tocarlos como parte de esta discusión. Gracias, muy amable. Mayor de esta manera cierra esta cumbre nacional de alcaldes de ciudades capitales de políticas públicas de inclusión social en este encuentro que se realiza aquí desde el auditorio Huitata. Y pues como una pequeña conclusión ha dicho que son más de 300.000 millones de pesos a los que ha llegado en una reducción que se ve reflejada en economía para los más pobres y que ha redundado también en el crecimiento de la economía y del trabajo en Bogotá. Soy Janet Manzano en Noticias Capital.